Yo soy como el NN de la política colombiana, el desconocido, el candidato anónimo, pero así son la mayoría de los colombianos, anónimos. Las regiones somos anónimas, los pobres son anónimos, ¿cierto? La juventud es anónima. La mayoría del pueblo colombiano es anónimo, no cuenta para los políticos, no cuenta para los poderosos. El desconocido, el NN, el pequeñito, el David, el de las regiones, lideró un movimiento que fue el que más firmas recogió que Fajardo, que Petro, que todos ellos que son políticos de pesos pesados. Si ahora lo logramos, va a haber un cambio, inclusive una revolución política, porque como así un desconocido ganó, y si no, vamos en un camino, y tarde que temprano, nuestras ideas de cambios positivos, nuestras ideas de apuesta al futuro, nuestras ideas para generarle oportunidad a la mayoría, tarde que temprano vamos a triunfar, vamos a ganar. La ciudad que encontramos era una ciudad descuadernada, sin líneas de bases, sin obras interesantes. Con una crisis económica y financiera muy profunda. Los samarios y la gente en el departamento ya estaba cansada de los políticos anteriores y necesitaban que los politiqueros desaparecieran. La universidad fue transformada de manera total. Nos costó inclusive muertos. Así como se había logrado cambiar la universidad, podríamos cambiar también la ciudad. Decidimos proponerle algo diferente a la ciudad de Santa Marta. Se posicionó un nuevo modelo de gobierno. Fuerza Ciudadana no es solo un nombre, aunque el nombre dice mucho. Nos preocupa primero que todo la gente y que la fuerza que invocamos y queremos organizar es la fuerza de los ciudadanos. Fuerza Ciudadana es un movimiento que incentiva nuevos liderazgos. Todos los líderes de Fuerza Ciudadana vienen de extracciones populares. La palabra cambio y transformación cobra mucho sentido en este modelo de movimiento político. Pudimos convertirnos en una alternativa y una expresión nacional. Conseguimos votos en todos los municipios de Colombia. Los inicios de Fuerza Ciudadana datan del año 1996 a 1997, cuando Carlos Caicedo ingresa a la rectoría de la Universidad del Magdalena y se encuentra con una institución que estaba sumida en la peor crisis de su historia. Él propone a la comunidad universitaria iniciar un cambio y una transformación de esta universidad y convertirla en lo que en su momento era un potero, en una universidad de élite y con liderazgo a nivel regional y a nivel nacional. En el momento en que la universidad se convirtió en un referente de desarrollo para el departamento, la ciudad de Santa Marta y la región Caribe, esta fue vista de una manera con mayor interés por parte de la clase política tradicional, que hay que recordar que en esa época estuvo cooptada por las fuerzas al margen de la ley, especialmente por las fuerzas del paramilitarismo. El denominado Pacto de Chibolo fue firmado antes que el Acuerdo de Ralito en 2001. El acuerdo perseguía la repartición de los cargos políticos y contratos del departamento de Magdalena. Todos los paramilitares y todos los parapolíticos del departamento del Magdalena llegaron aquí a querer invadirnos la universidad y querían, como fuera, destruir la Universidad del Magdalena, apoderarse de sus presupuestos, de los cupos que habían para trabajar, de los cupos que habían para ingresar y estudiar. Fue una época muy conflictiva. Hace 15 años, Jorge 40, comandante del entonces Bloque Norte de las Autodefensas, hizo un llamado a cientos de candidatos de elección popular para que firmaran este pacto, el Pacto de Chibolo. Firmaron más de 410 políticos, una tenebrosa alianza para acabar con la oposición de otros aspirantes que quisieran llegar a esos cargos. Inclusive, nosotros llegamos a perder gente en el proceso, como Julio Otero, como el Roque Morelli, como otros docentes que definitivamente hacían parte del proceso de refundación de la universidad. Desde allí nos dimos cuenta que había que procurar construir una nueva forma de hacer la política en la ciudad. De tal manera que comenzamos a hacer un esfuerzo constructivo para llevar las ideas de la democracia, de la participación, de la equidad, de la justicia social a todo el contexto del distrito de Santa Marta.
Bueno, cuando era estudiante de la Universidad del Magdalena, un grupo de líderes estudiantiles encabezados por el doctor Carlos Eduardo Caicedo, el rector de ese entonces, impulsamos una consulta ciudadana a través de la cual le preguntamos a la comunidad samaria si estaba de acuerdo en que desde la academia naciera un movimiento que tuviera incidencia en temas políticos y en temas gubernamentales. Ahí nace Fuerza Ciudadana como movimiento ciudadano, a través del cual un movimiento académico y estudiantil se convirtió en una fuerza de la ciudadanía samaria. En esos momentos fueron años de una pugna intensa entre la comunidad universitaria por un lado y la clase política tradicional del departamento por otro. Y eso derivó en una persecución jurídica contra Carlos y terminó con su detención. Lo detienen, se lidera la marcha histórica de la ciudad de Santa Marta, que se denominó Basta Ya. Toda la ciudad de Santa Marta se volcó a las calles en respaldo a un hombre que no conocían, pero que sí conocían de él su trabajo, sus resultados. Nos han robado y nos han dejado corrupción. Nos han creado falsas expectativas y nos han dicho mentiras. Tenemos más de 150.000 analfabetas y eso los actuales políticos no lo saben. Estábamos como en una resignación colectiva a que esto no iba a progresar, a que aquí no iba a haber desarrollo. El 60% de nosotros no suple sus necesidades básicas. Tenemos uno de los mayores... Veíamos cómo saqueaban esta ciudad, cómo los recursos públicos no eran invertidos, ni siquiera transparentemente no eran invertidos, no habían obras, no habían ejecución. En el Magdalena nos hacen ver a todos como corruptos y eso los actuales políticos simplemente lo maquillan. Nos propusimos a la tarea de hacer un proceso de resistencia activa, de resistencia real. Es el tiempo de sacar la cara por el Magdalena. Tenemos con quién y con qué. Entonces, en ese proceso, inclusive, Carlos Caicedo, dentro de su casa, comenzó a diseñar cosas como el logo de Fuerza Ciudadana, el nombre de Fuerza Ciudadana. Somos un equipo de talento que procede de la academia. Todos tenemos la fuerza. Juntos podemos... Y todo derivó en una convención que podría decirse que es nuestra primera gran convención. Vamos todos adelante. Y donde más o menos 1.500 personas demostraron que había capacidad de trabajo. Hicimos una alianza con el Polo Democrático y lanzamos 3 candidatos al Consejo. Tengo la fuerza para soñar. Y luego de ese proceso de elección logramos tener nuestra primera representación en un escaño político cuando logramos que la doctora Patricia Caicedo llegara a ser la primera concejal del movimiento Fuerza Ciudadana en 2007. Entonces, entre el 2007 o 2008 y 2011, aparte, excepto el escaño que teníamos en el Consejo Distrital, sí hubo un proceso en donde por lo menos moralmente querían aniquilarnos como grupo. Fue muy duro. Finalmente, la verdad prevalece, la justicia prevalece y me declaran inocente. Sin rencor, Caicedo estudia nuevos escenarios, entre otros ser candidato a la alcaldía de Santa Marta. Cuando recibimos ya la noticia y escuchamos esa mañana en Radio Galeón al doctor Caicedo que había sido absuelto y empieza en la ciudad el sueño, la esperanza, la expectativa. A ver si logramos salvar las brechas sociales profundas y enrutamos a Santa Marta por el sendero del progreso. Primera vez que veíamos que una persona independiente a los partidos tradicionales postulaba su nombre para una alcaldía de Santa Marta, especialmente que venía de la academia, que venía una buena labor. Y allí comenzamos, un grupo de estudiantes que fuimos convocando a otros, principalmente estudiantes de la Universidad del Magdalena o egresados de la Universidad del Magdalena. Y empieza también a poner a soñar, ya en este caso no a la ciudad en función de la universidad que deseaban, sino a cada uno de los samarios en la ciudad que nos merecíamos, en la ciudad que deseábamos tener para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Tal vez eso es lo que significa Carlos Caicedo ahora, una posibilidad de que las cosas pueden cambiar y pueden ser mejor. La campaña que desarrolló Carlos Caicedo fue una locura, te tengo que ser franco, no teníamos presupuestos, no teníamos líderes, estábamos amenazados. El éxito de esta campaña fue hablar con la gente puerta a puerta, en los parques, en los buses, nos montábamos en los buses
contándole un poco a la gente que necesitábamos tener conciencia para saber y comprender que la ciudad gritaba un cambio. Y la gente reconoció eso y por eso le apostaron a esta candidatura de Carlos Caicedo, que comenzó con una recolección de firmas. Recogimos alrededor de 75.000 firmas, pero luego ocurrió algo también muy interesante y fue que el Partido Liberal decidió proponerle a Carlos Caicedo que se lanzara a la alcaldía con el aval de este partido. Carlos Caicedo desarrolló una agenda de trabajo que le permitió ir a las reuniones, primero reuniones pequeñas con 10, 15, 20 personas, después reuniones con 100, 200, 500 personas, hasta que al final eran reuniones multitudinarias donde todo el mundo llegara. Y así fue. Eso realmente es el resumen de lo que fue la campaña. Un grupo de personas que fuimos barrio a barrio contando un poco lo que se había hecho en la universidad y lo que podíamos hacer en la ciudad. Lo más importante de eso fue la capacidad de escucha. Carlos Caicedo demostró ahí que estaba dispuesto a escuchar y entender cuáles eran los problemas que tenían los samarios en cada uno de los barrios de la ciudad. Nos encontramos con la visión de las personas, con sus sueños, con sus aspiraciones. Es un proceso como de conversación, de intercambio de ideas. Sacamos 74.000 votos, creo que fue una lección que le dimos a los políticos tradicionales de que la gente estaba cansada y que sí había otras formas y otras maneras de hacer política en la ciudad de Santa Marta. Fue el resurgir de los sueños y de la esperanza en la ciudad de Santa Marta. Eso fue uno de los días más bonitos de nuestra vida. El norte de Colombia permanece paralizado por el paro armado ordenado por la banda criminal Los Urabeños. El 1 de enero del año 2012 se posesiona como alcalde Carlos Eduardo Caicedo. El primer recibimiento fue un paro armado de los grupos paramilitares que aún operaban en la ciudad de Santa Marta. No nos amilanamos ante ese desafío y eso logró que, por ejemplo, una propuesta de creación de una policía metropolitana para la ciudad de Santa Marta contara con el apoyo del gobierno nacional. Fue una apuesta muy importante por el derecho a vivir sin miedo que los samarios merecíamos. Iniciamos un proceso de empalme con el gobierno que iba saliendo en esos momentos y empezamos ya a tener mayor conocimiento a profundidad de la situación real de la ciudad de Santa Marta, de la crisis profunda en la que se encontraba. Un distrito que estaba en ley 550. Tenía un déficit de más de 250.000 millones de pesos, deudas que realmente en ese momento no conocíamos cómo se habían generado, dónde están las inversiones por el cual la ciudad se endeudó. Más de 15 instituciones públicas en proceso de liquidación por más de 20 años, de hecho, algunas de ellas. Es decir, había un drenaje de recursos públicos por muchas fuentes, por muchas instituciones. Entonces, el primer objetivo que en esos momentos en el empalme definimos fue recuperar las finanzas de la ciudad. Y así comenzamos una transformación en la ciudad, donde empezamos a mostrarle o a proponerle un modelo diferente de desarrollo a Santa Marta. Intervenciones importantes en vías, reconstrucción de puentes, reconstrucción de centros de salud, reconstrucción de colegios, construcción de parques, todo ideado y desarrollado para la comunidad, para la gente, para el pueblo. Traemos 300 sillas más para la comunidad de sus hijos, para la comunidad de ustedes, muchachos. Hubo una estrategia transversal al plan de desarrollo que se llamaba Red Equidad y consistía básicamente en llevar todos los servicios institucionales a los barrios más vulnerables. A partir de esta apuesta, este modelo de gobierno llevó todo el aparato institucional hacia los sectores más vulnerables y todas las personas pudieron tener acceso a las rutas de derecho, a sacar un SIDBEN, a afiliarse a los programas de subsidios como Familias en Acción, Adulto Mayor. Entonces fueron temas que impactaron muchísimo en la ciudad de Santa Marta y que evidentemente generaron muchos cambios positivos para la ciudad. Porque este gobierno se mete en los barrios más humildes. A ver cómo podemos dignificar. Santa Marta está.
una ciudad donde hace 40 o 50 años no se hacían inversiones ni obras como las que se han hecho desde ese año hasta la fecha. Por primera vez vimos el mercado público recuperado, por ejemplo. Un cambio total, che, no jodas tú, mejor dicho, un cambio rotundo. Tú sabes que allá no había nada. Sí, este cambio del mercado ha beneficiado no solo a nosotros como comerciantes, sino a toda la comunidad samaria. Y nosotros ganamos los Juegos Bolivarianos. Eso ha sido el logro máximo que ha tenido Fuerza Ciudadana desde mi punto de vista, porque mostró a Santa Marta internacionalmente, más turística, más inversión, una Santa Marta más sostenible. Tenemos más de 100 calles pavimentadas en menos de 6 años. Tenemos inversión en acueductos que nunca se había visto. ¿Sí me entiendes? Son muchas cosas que hay aquí. Se ha invertido en educación. Tenemos nuevos colegios. Muchos barrios en Santa Marta gozan del privilegio de tener unos excelentes parques que nos brinden la oportunidad de que los niños se diviertan y que nosotros los adultos y personas mayores puedan gozar de salud, haciendo ejercicio, divirtiéndose a la vez con su familia. Se han remodelado incluso las fiestas del mar, nos ha abierto las puertas en el ámbito cultural en la ciudad de Santa Marta. Con Fuerza Ciudadana, a través del doctor Carlos Caicedo, se logra la autorización para la demolición de este muro. Ahí cuando cae este muro, también cae esa misma clase política que nos venía tratando y maltratando al pueblo de Santa Marta. Hoy por hoy no se había visto en Santa Marta lo que se está viendo durante muchas décadas de olvido que tenía esta ciudad. Demostramos en el gobierno que la función pública puede ser eficiente, eficaz y producir impacto en beneficio de la ciudad y de la mayoría de la población. Se le enseñó a la gente y se le demostró que sí era posible hacer una buena administración de lo público, invertir los recursos públicos, realizar obras, terminar obras, entregar más capital social, entregar bienestar. Fueron una serie de hechos que los samarios vieron por primera vez, que generó una emoción en los samarios, y esa misma emoción fue la que llevó a que la gente, sin dudarlo, votara por Rafael Martínez, que era un colega o un compañero del equipo. Con esa votación de más de 95.000 ciudadanos, demostramos que el movimiento Fuerza Ciudadana estaba para grandes cosas. La suerte de Santa Marta hoy está ligada al ejercicio de gobernabilidad que ha hecho Fuerza Ciudadana en la administración de Carlos Caicedo y en la administración del alcalde Rafael Martínez. Y precisamente ese es el ejemplo que estamos presentándole a todo el país como carta de presentación de lo que es Fuerza Ciudadana y de lo que son sus dirigentes y miembros activos del movimiento. Hemos establecido una nueva forma de hacer política, una política en donde las necesidades de las personas son entendidas y no se ignoran. Le podemos preguntar a la gente, ¿usted con qué país está soñando? ¿Con qué región Caribe sueña? ¿Le parece que lo que está pasando está bien? La agenda que vayamos a establecer, el rutero, es bueno que incluyamos el tema de las concesiones leoninas que de alguna u otra forma han afectado nuestros municipios. Vamos a trabajar por la unidad, vamos a organizarnos para juntos afrontar todas las cosas que se nos vienen, porque vienen eventos importantes, viene un cambio, viene una nueva época para este país. Y como dicen, conté para que sea. Nosotros iniciamos un proceso de fortalecimiento del movimiento de Fuerza Ciudadana. Ese fortalecimiento evidentemente se hizo desde las bases sociales. Esta expansión se ha venido dando porque el doctor Caicedo, así como visionó una universidad mejor, una ciudad mejor, también visiona un país mejor. Primero hicimos unas especies de conversatorios locales a lo largo de todo el Caribe, donde conversamos con cerca de 17.000 personas sobre sus realidades y sobre qué podríamos hacer con Fuerza Ciudadana. ¿Cuáles eran las necesidades más apremiantes de la región Caribe? ¿Qué era lo fundamental? ¿Qué era lo más importante? Luego hicimos una convención regional
aquí en Santa Marta. Ahí definimos que el movimiento Fuerza Ciudadana iba a iniciar un proceso de lucha por diferentes causas sociales que aquejaban tanto a la región Caribe como al país. Aquí está esta fuerza para ayudar a cambiar esta región. Aquí está esta fuerza para ayudar a cambiar este país, para darnos una nueva oportunidad a todos. Y es por ello que en el marco de unas elecciones atípicas a la gobernación de La Guajira, decidimos proponer a todos los guajiros que votáramos en esos momentos en blanco, demostrarle a los políticos tradicionales que los guajiros estábamos cansados de ver lo mismo. Queremos demostrarle al pueblo que este es un grupo que viene a destruir la corrupción y a darle al pueblo el desarrollo. Después de eso, definitivamente nos metimos en el tema del sí a la paz. Y nos fuimos durante 30 días a recorrer desde el Cabo de la Vela hasta el último municipio del sur del Caribe colombiano a llevar el mensaje de paz. Somos gente de paz en Haga de Oro, sí a la paz. Así que era la oportunidad y la ocasión para llevarle ese mensaje de esperanza a todos los rincones de la región Caribe para que verdaderamente le apostáramos a la paz. La paz es alegría, sí a la paz. Y eso llevó a que el movimiento Fuerza Ciudadana hiciera su aporte significativo a que en la costa Caribe, a diferencia de otras regiones del país, el sí lograra un éxito, lograra una victoria. ¡Fuerza Ciudadana! ¡Viva Colombia! ¡Viva el sí! El último gran reto que abordó el movimiento Fuerza Ciudadana fue apostarle a una candidatura presidencial. Una candidatura presidencial que surgiera desde las regiones hacia el resto del país. Tenemos menos de un año para hacer posible este sueño. Reguémonos por los 32 departamentos, por los 1.122 municipios. Toquemos el corazón de 49 millones de colombianos y colombianas. Recorramos este territorio, acompáñenos en esta ruta. Vamos a darle ejemplo a Colombia de cómo empieza una campaña ciudadana. Y después todo el Caribe. ¿Están listos para partir? Empezamos. Llegó el momento del cambio. Comenzamos un proceso de recolección de firmas por todo el país y ese proceso de recolección de firmas derivó en ser la segunda candidatura con más firmas recogidas, la primera candidatura independiente. Firmas para que el campo desarrolle, firmas para respaldar la reparación a las víctimas, firmas para que las regiones también contemos en nuestro país. Una forma evidente y descarada que hemos visto de la persecución política que ha tenido este movimiento y los líderes del movimiento se ha reflejado, por ejemplo, el día que íbamos a radicar las firmas al Consejo Nacional Electoral, más de 2 millones de firmas que recogimos por todo el país para postular la candidatura de Carlos Caicedo a la presidencia. Ese mismo día, la Fiscalía ordena la medida de aseguramiento y la captura de Carlos Caicedo. Si nos tocan, el pueblo se revoca. Si nos tocan, el pueblo se revoca. A raíz de esa captura injusta, sirvió para que los ciudadanos se movilizaran, miles de ciudadanos en protesta, en respaldo hacia Carlos Caicedo y Rafael Martínez, porque era evidente la persecución política que tienen contra el movimiento, contra sus líderes. Y el cambio no se va, porque Carlos Caicedo y Rafael Martínez ha hecho mucho por esta ciudad. Y eso creo que de alguna medida fortaleció la militancia del movimiento. A lo largo de 6 años intentaron tumbarnos del cargo cuando ya estaba de alcalde y ahora intentan hacerlo con el alcalde Rafael Martínez y por supuesto aquí está la ciudadanía para impedirlo. Muchas gracias de corazón por todo lo que han hecho por nosotros, por la oportunidad que nos han dado, por el respaldo de todos los días, por sus oraciones, por su fe. Gracias, enormemente agradecidos, humildemente agradecidos. Están en mi corazón. Finalmente pudimos superar esta dificultad con las capturas y todo este lío que se armó y pudimos radicar las firmas ante el Consejo Nacional Electoral para postular la candidatura de Carlos Caicedo. En esos momentos Carlos Caicedo también fue pionero, presentando una propuesta
a los demás candidatos alternativos para que pudiéramos lograr una coalición amplia. Luego de este proceso, donde invitamos a importantes líderes de este país, como Clara López, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, finalmente logramos hacer una coalición solamente con el candidato Gustavo Petro, donde llegamos a una consulta popular que se realizó el 11 de marzo. Es el cambio positivo, el futuro es el cambio. Esta consulta lógicamente permitió fortalecer el movimiento, fortalecer la campaña, visibilizarnos a nivel nacional, permitió contarle a todos los colombianos la apuesta de este movimiento por la educación, por la inclusión social, por la justicia, por la equidad. Gracias a ustedes, gracias a nuestra fuerza ciudadana. Y logramos conseguir 514.300 votos en todo el país. 500.000 votos no es para nada despreciable, de hecho sacamos más votación que Humberto de la Calle en la consulta del Partido Liberal, sacamos más votación que el señor Ordóñez con todo lo que fue procurador en casi 2 periodos. Es la primera vez en la historia de este país que en un tiempo tan corto que un movimiento político sin el reconocimiento suficiente consigue tanta votación. Y reitero, sin un peso, sin líderes comprados, sin personas que hayan erosionado el erario público, sino a punta de voluntad, a punta de sueños. Demostramos que esta candidatura que provenía de la región Caribe podía estar a la altura de cualquier otra candidatura, de cualquier otra propuesta, porque nosotros como Fuerza Ciudadana representamos un verdadero cambio. Creo que el país puede generar transformaciones y cambios desde las provincias, desde las regiones, desde los municipios, y es precisamente haciendo esta tarea, ¿no? De impulsar nuevos liderazgos para que ellos también puedan ser una opción importante y alternativa en sus municipios. Existimos, estamos contribuyendo a cambiar las formas y el fondo de cómo se hace política y se administra lo público en el país. Fuerza va a dar de qué hablar en los próximos 80 años de historia democrática de Colombia. El futuro de Fuerza Ciudadana no puede ser otro que el de convertirse en una alternativa de poder nacional. Tenemos obra ya construida y a diferencia de otros movimientos alternativos en el país, nosotros podemos mostrar que hemos cambiado la ciudad de Santa Marta. Se reflejó en la Universidad del Magdalena, se reflejó en Santa Marta. ¿Por qué no se puede reflejar a nivel nacional? Yo creo que hasta hoy el mayor logro del movimiento ha sido llevar a los samarios y samarias a que recuperen la esperanza, a que se decidan a tomar en sus manos su suerte y su destino. Si algo tiene este movimiento es que le da dignidad a los líderes y más que todo a los sectores populares. Fuerza Ciudadana es mi verdadera escuela, la que me enseñó los valores democráticos de respeto al otro, de amor por lo público, de ética para el trabajo y por el trabajo. Y aquellas personas que realmente crean un bien para el país, un compromiso serio, un compromiso real de cambio, que se vinculen a Fuerza Ciudadana. Esa es mi invitación que yo les hago. Para que entre todos cambiemos la historia de Colombia. Fuerza Ciudadana definitivamente llegó a la política colombiana para transformar realidades en las provincias, en las ciudades, en el campo, en lo rural, en la Sierra Nevada, en todo el país. Si vamos a ser un referente mundial, no le quede la menor duda, Fuerza Ciudadana va a cambiar realidades profundamente en Colombia. Yo soy Fuerza Ciudadana. Yo soy Fuerza Ciudadana. Yo soy Fuerza Ciudadana. Yo soy Fuerza Ciudadana. Yo soy Fuerza Ciudadana.